Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta actividad. Mi nombre es Ariadna, soy la coordinadora de la actividad. Les vamos a pedir, por favor, que mantengamos los micrófonos cerrados y al finalizar se podrán realizar preguntas, ya sea a través del chat, el cual nosotras leeremos, o solicitando la palabra, ya sea a través del chat o por las reacciones. Le doy la bienvenida a Fabio Arce, el secretario de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hola, Fabio. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Facultad de Derecho, a la Secretaría de Extensión. La verdad que para nosotros como Universidad Nacional es un orgullo poder llevar adelante este tipo de actividades. Es un orgullo contar con la presencia de quienes hoy van a disertar. En este caso, el título que elegimos para esta actividad es Cannabis para la Salud con perspectiva de género. La perspectiva de género es una política que está llevando adelante nuestra facultad, ya sea a través de este tipo de actividades, ya sea a través de los espacios extracurriculares que tenemos, y especialmente, ya desde el año pasado, dictamos una diplomatura que se llama Diplomatura en Géneros y Estado. Así que para nosotros, como institución pública, es muy importante perfilar a la perspectiva de género en todas las actividades que nos involucran. Hoy nos acompañan María Victoria Vaca Paunero, ella es defensora oficial del Fuero Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y Valeria Salech, quien es la presidenta de la Asociación Civil Mamá Cultiva. Ustedes, la mayoría de los que están acá seguramente conocen a esta ONG. Es una ONG sin fines de lucro, autogestiva, que se mantiene a través de las acciones que realiza. No recibe ningún tipo de subvención del Estado ni de empresas. Así que para nosotros es muy importante contar con gente que trabaja con este nivel de compromiso y vocación. Así que le voy a dar la palabra a la doctora María Victoria Vaca Paunero, quien va a comenzar a disertar. La idea es que ellas hablen alrededor de 15 a 20 minutos cada una, y luego vamos a abrir en forma ordenada los micrófonos para que todos aquellos que quieran preguntar algo puedan hacerlo. Así que, Vicky, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto, Vicky. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están, todas y todos, a todos los que están escuchando, y a la Facultad de Lomas de Zamora, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, por siempre ser el espacio donde se puedan dar este tipo de debates. Yo voy a compartir pantalla. Ariadna, cualquier cosa me ayudás, porque preparé un pequeño power simplemente a modo de guía, muy básica, pero para que no se aburran, van a escuchar. A ver si se ve. Tarda, así que tené paciencia. Bueno, lo primero que voy a aclarar es que me presentaron como defensor oficial, criminal y correccional, y lo que quería decir es, eso es lo que de esto trabajo yo, pero lo que tengo que definir, prefiero que me defina como feminista en esta charla. ¿Qué soy? Feminista. ¿Y de qué trabajo? De defensora oficial criminal en Lomas de Zamora. Vicky, no se abrió el Power. ¿No se abrió? Mm-mm. A ver ahí. Vamos de vuelta. Ahora sí. Ahí está, ahí lo están viendo. Perfecto. Perfecto. Lo Bueno, único que te voy a avisar es que tengas un poquito de paciencia, porque para pasar de filmina a filmina a veces es un poco tarda. Entonces, para que no vayas desfasada. Perfecto, es cortita igual. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, que son cuáles son las reglas de juego en realidad cuando hablamos de perspectiva de género, que tenemos que tener en cuenta sí o sí, que es la Convención sobre la Eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer, la famosa Convención de Belém do Pará para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y en Argentina particularmente la Ley de Protección Integral para prevenir
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos en los que desarrollan sus relaciones personales. ¿Por qué es necesario empezar hablando de esto? Porque son 3 instrumentos que para la Argentina, que en Argentina son obligatorios, los internacionales y obviamente la ley nacional también, en todo tipo de ámbito, tanto para la aplicación, diseño o implementación de políticas públicas, como para después la puesta en práctica de esas políticas por parte de los diferentes operadores del Estado. Y el principal objetivo de estos instrumentos es eliminar esas diferencias, inequidades y desigualdades que sufren las mujeres en su vida cotidiana por el solo hecho de ser mujeres. El valor que tienen estos instrumentos es que por lo pronto reconocen desigualdad estructural que viene parte, digamos, del sistema por el cual en algún momento, esperemos, se alcance algún tipo de igualdad o equidad mayor en la situación de las mujeres. Vicky, Es importante que, sí. Vicky, habla Ariadna. Se cortó la parte previa y no se escuchó lo que estabas diciendo. ¿Querés que pruebe por la compu? No, es lo mismo. Yo ya deshabilité la cámara también. Es una cuestión del Wi-Fi. ¿Estás con los datos? No, pongo el Wi-Fi en el teléfono. No, ¿estás con datos? Saca el Wi-Fi. Saco datos y pongo Wi-Fi. ¿Dejo Wi-Fi? No. Disculpen, a veces puede fallar, tengamos un poquito de paciencia. La conectividad nos hermana y a veces nos separa como en estos momentos. Estamos tratando de solucionarlo. Ahí está. A ver ahí. Ahora, habla un poquitito más. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Se escucha un poquito mejor, sí. Cualquier cosa Ahí te va. vuelvo a avisar. Perfecto. Bueno, ¿por dónde iba? Expliqué que estos son los 3 de los instrumentos fundamentales, ¿no? Exacto, sí. Perfecto. Bien, ya los conocen ustedes, sobre todo los que están familiarizados con los temas de género, pero esto es una base para explicar, para decir, bueno, en todo lo que vamos a hablar a continuación hay que pensarlo en función de cómo, en Argentina es obligatorio corregir estas situaciones que yo les voy a mostrar. En cuestiones relacionadas con cannabis, lo primero que hay que contar es que la prohibición tiene cara de mujer. El padre del prohibicionismo moderno en materia de drogas es el señor Harry Anslinger, este señor que están viendo acá a la derecha. Y fíjense la frase, que está en inglés, pero cortito les traduzco. Cuando él empieza la campaña de criminalización, pone de relevancia que había un total de 100.000 consumidores de marihuana, fumadores de marihuana, decía él, en Estados Unidos. Y que la mayoría... ¿Se ve el power? Sí, se ve el power. La mayoría eran, él los definía, negros, hispanos, filipinos, entertainers, o sea, artistas, y que con su música satánica, que principalmente era el jazz y el swing, que esta música, satánica derivaba de la marihuana. Y además decía que la marihuana lo que producía era que las mujeres buscaran tener relaciones sexuales con negros, artistas y otros. El germen de la prohibición, además de tener una orientación claramente racista, un sesgo claramente racista, estaba basado en esta idea de que la mujer era un ser inferior que tenía que ser protegido, porque incluso hasta venía de la idea del post-darwinismo, de esto de justificar que era un ser inferior al hombre, que tenía cerebro más chico, menos capacidades, que eran los mismos argumentos con los cuales no se las dejaba votar, o sea, no se les permitía el ejercicio de otros derechos. Pero en cuanto a temas relacionados con salud, y en este puntualmente, para impulsar la prohibición, la idea era proteger a las mujeres. En las primeras, incluso el Harry Anslinger, cuando contaba por qué él tenía una lucha desenfrenada contra la marihuana y contra las drogas, acá está el libro que lo cuenta, Tras el grito, de un periodista británico que se llama Johann Hari, él lo justificaba en haber escuchado gritar, cuando él era niño, a su vecina, presa de una especie de crisis por abuso de droga. Eso es lo que él decía. Entonces, había que proteger a las mujeres de que no vuelvan a padecer este tipo de cosas, y con esto arranca su
su periplo prohibicionista, que fue sumamente efectivo, porque cuando Harry se jubiló en el año 62, la prohibición estaba extendida en todo el mundo y había una convención única de control de sustancias que incluía el cannabis. En los años 30 y 40, las películas y las propagandas siempre mostraban a mujeres digamos, en cuestiones moralmente reprochables, o sexuales, o de consumos problemáticos graves, como es el caso de esta marihuana. Después, cuando empezó la guerra contra las drogas de Nixon, en la década del 70 en Estados Unidos, el argumento ya no podía ser infantilizar a las mujeres, entonces el argumento pasó a ser proteger a los niños, y empezó a pesar este estereotipo de la buena madre o la buena mujer, y de hecho la campaña del Just Say No, de los años 80, la cara visible era la señora Nancy Reagan, una ama de casa que cuidaba a los niños de América. Siempre tuvo el foco de alguna forma en proteger a la mujer o en la carga sobre la mujer que tenía que evitar que este vicio de alguna manera llegara a sus hijos. Esto para que vean cómo era la lógica, que la lógica prohibicionista tenía mucho sesgo moral muy fuerte, y los sesgos morales siempre afectaron en forma diferenciada a las mujeres, porque en los estereotipos de género las posicionan en deber ser de ciertas conductas. Cuando las incumplen, bueno, ahí es donde hay algún tipo de castigo o penalización social. ¿Qué pasa en la práctica? Yo voy a citar esta investigación porque en realidad en forma posterior no hubo ninguna que esté escrita en forma más seria, pero el título "Las víctimas se quedan presas" lo eligió la periodista Mariana Carvajal en el año 2016 en página 12 para publicitar una publicación que había realizado el WOLA, el Washington Office for Latin American Affairs, junto con organizaciones de derechos humanos como de Justicia, y otras, que tenía que ver con investigar quiénes eran las principales personas que eran encarceladas en materia de droga. Y descubrieron que en América Latina la gran mayoría eran mujeres. O sea, el impacto de la política de guerra contra las drogas era diferencialmente perjudicial en mujeres. En Argentina, en 2013, el 65% de las mujeres detenidas en cárceles federales lo estaba por infracciones a la ley de droga. No estoy diciendo que no cometieran delito, lo que estoy diciendo es que el sistema de prohibición de alguna forma ha logrado que haya mucha mayor persecución y encarcelamiento a mujeres. ¿Por qué? Porque muchas de las infracciones a las leyes de droga, que muchas de ellas son relacionadas al cannabis, en realidad son conductas realizadas en situación de subsistencia, de madres solas, con hijos menores, que no tienen muchas opciones. Muchas de estas mujeres son además víctimas de situación de violencia de género, o sea, están con una persona que las obliga de alguna manera a participar en algún tipo de sistema de venta o comercialización de estupefacientes, o están directamente dentro de redes de explotación sexual o económica, en redes de trata. Generalmente las mujeres encarceladas además son provenientes de sectores estructuralmente vulnerados, son mujeres pobres. Esto se ve mucho en los casos de las mulas, en el sistema federal, y en las provincias que desfederalizaron se ve en el narcomenudeo, en los barrios más humildes. En el conurbano se nota muchísimo. Esas son la mayor cantidad de las mujeres detenidas. Mujeres muy pobres, que han sido madres muy jóvenes, que tienen mucha cantidad de hijos, y que en general están obligadas de alguna manera o conminadas a vender, o por un hombre que tienen al lado, o por una situación económica que tiene relacionada con la subsistencia básica. Estas mujeres, las mulas, estas mujeres pobres, son fácilmente encarcelables. ¿Y por qué son fácilmente encarcelables? Es muy fácil investigarlas y armar causas de droga o por infracción a la ley de droga respecto de estas personas. ¿Por qué? Básicamente porque se mueven, su vida social, económica y todo su mundo gira alrededor de la casa donde están con sus hijos. No estamos hablando de personas que formen parte de grandes redes de narcotráfico, que viajen al exterior o que tengan un sistema de bancarización de sus ingresos mal habidos. Estamos hablando de mujeres que lo que hacen lo hacen dentro de su hogar. Algunos datos de la realidad para tener en cuenta que tienen que ver con la situación de las mujeres. Hay estereotipos de género que asocian a las mujeres con mayor capacidad innata en tareas de cuidado formal o informal.
Y en el mundo hay el 15% de la población del planeta tiene algún tipo de discapacidad. El 75% de las tareas de cuidado de estas personas está a cargo de mujeres. Para muestra un botón, solamente en el 2017, a ver, Elizabeth Aymar es una colega, una distinguida abogada profesora de la Facultad de Derecho de la UBA, que tiene un libro muy interesante que se llama Los Incómodos, y que tiene que ver con discapacidad. Y ella cita este dato en su libro, que en el 2017 hubo 3.290 acciones de amparo en el Fuero Civil y Comercial Federal, solo para que un prestador de salud se haga cargo de una obligación que tenía. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, a ver, se supone que las mujeres, o se da por sentado que las mujeres tienen capacidad o mayor capacidad innata para tareas de cuidado. Hay una enorme cantidad de personas con discapacidad que requieren tareas de cuidado, sumémosle a esos los niños o niñas, los ancianos y las personas con algún tipo de enfermedad. Los sistemas de salud se sostienen gracias a que existen estas personas que asumen tareas de cuidado, estas mujeres que asumen estos roles de cuidado. ¿Por qué digo que se sostienen? Y porque generalmente los sistemas de salud, las obras sociales, los sistemas privados de salud, tienden a no cumplir con las obligaciones que tienen, sobre todo cuando son muy costosas. ¿Me escuchan? Vicky, dejaste de compartir el PowerPoint. Sí. Ahí estoy de vuelta, a ver si se escucha. Volví a iniciar. Bueno, ¿se escuchaba lo que estaba diciendo, Ari? Perfecto, sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno, los sistemas de salud tienden a no cumplir, y cuando no cumplen, el que asume esa distancia, ese bache, de aquel servicio que no le es prestado, es la persona que está a cargo del cuidado. Es la mujer cuidadora. Esto que trae a colación, y por ejemplo datos como el de la ciudad de Buenos Aires en la encuesta del uso de tiempo, las mujeres dedican 5 horas diarias al cuidado de las niñas y los ancianos de la familia contra 3 horas diarias que invierten los hombres en tareas similares. Y en la mayoría, todas estas situaciones que tienen que ver con cómo se piensa que las mujeres están mejor capacitadas para cuidar, con la cantidad de horas que las mujeres invierten en los roles de cuidado, con la cantidad de personas discapacitadas cuyos servicios de salud no están siendo atendidos de distinta manera, y de hecho están así que se requieren un montón de acciones judiciales solamente para que estos servicios de salud, para que se reconozca la cobertura, porque después hay que ver si pasa eso. Todo eso marca desigualdades muy claras en las mujeres en lo que tiene que ver con tareas de cuidado, con el goce y disfrute de sus propios derechos. Y a esto hay que agregarle otro dato más. Me estoy volviendo a conectar, Ari, porque algo pasó. Sí, se cayó la conexión desde la compu. Sí, ahí estoy volviendo a conectar. Que es que incluso es sexista la pobreza. El sitio Ecofeminita es un sitio web de economistas feministas. Tiene todo un libro y toda la información respecto a cómo la pobreza es sexista. Y acá lo voy a relacionar con lo que dije antes respecto de la criminalización. En Argentina hay una enorme... Ahí va. Ahí estoy entrando otra vez. Hay una enorme cantidad... Ari, necesito el ID de la reunión. Necesito el ID de la reunión para poder entrar de nuevo. Dale. Aguárdennos porque estamos con una computadora para poder compartir el PowerPoint. Disculpen el problemita de conectividad con el que estamos. Bueno, mientras tanto voy a seguir explicando. La pobreza es sexista. A ver, todo lo que tiene que ver con pobreza impacta, o las situaciones de pobreza se denotan mayormente en mujeres. Hay mucha más cantidad de mujeres pobres que hombres. Principalmente porque, a ver, hay una enorme cantidad de hogares monomarentales, voy a decirlo así, monoparentales, se puede interpretar, que están exclusivamente a cargo de mujeres que han tenido menos acceso, porque estructuralmente es así, a educación, menos acceso a mejores condiciones de trabajo, se han casado más jóvenes, han tenido hijos más jóvenes, han estado a cargo, ahí me llegó,
de tareas de cuidado, de distintos tipos de tareas de cuidado. De nuevo, Ari, ponelo por favor. De distintos tipos de tareas de cuidado a lo largo de su vida. Y eso hace que tengan menores condiciones económicas. Sumados a que en los casos donde hay violencia de género, la violencia de género suele venir acompañada con violencia económica. O sea, hay muchas más mujeres pobres y muchos más hogares sostenidos por mujeres pobres con hijos. Ecofeminista, exactamente, Ezequiel. Pásamelo de nuevo, Ari, por favor. ¿Qué pasa entonces cuando se presta atención a esto de que la pobreza es sexista, de que hay más cantidad de mujeres pobres? Te lo estoy pasando al chat de Zoom, los datos. Sí, No sé si lo estás pero me viendo. falta. De nuevo, ¿Lo estás por viendo en el favor. chat? No, ahora no. A ver, aguarda. Recién lo subiste, pero ahora no lo veo. Volvelo a subir y me faltan 3 números. Bueno, como les Ahí decía, ¿qué está. pasa? Y la clave. Ahí va. Ahí Y está. me estoy uniendo. Bien. 190, 520. ¿Qué pasa cuando le prestamos atención a esta situación de pobreza? Bueno, la pobreza, en el caso de las mujeres, viene asociada a mayor riesgo de criminalización en las situaciones en las que yo mencionaba con la filmina, como dice el presidente, anterior. O sea, muchas mujeres extremadamente pobres, lamentablemente, se ven de alguna manera relacionadas con situaciones que luego tienen que ver con la criminalización en materia de drogas. Y cuando hablamos de cannabis para la salud, tenemos que tener en cuenta que con el sistema que tiene previsto la ley 27.350, en primer lugar, el acceso es absolutamente restringido porque es únicamente para una patología. Pero en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el costo de importación, a ver, que la ley de cannabis medicinal únicamente permite importar aceites, y que el costo de esa importación es tremendo, o sea, hoy está a $600 el frasco. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden? ¿Cuántas mujeres en esta situación, con algún familiar que necesite cannabis para su salud, tienen posibilidades de acceder a ese aceite importado, a ese precio y en esa situación? Prácticamente ninguna, prácticamente ninguna. Entonces, ¿cuál es la vía de acceso? Bueno, la vía de acceso más segura es el autocultivo, como ustedes saben, como ya lo dijimos en la clase anterior, en la charla anterior. Porque con el autocultivo la mujer se asegura la posibilidad del acceso a la sustancia y se asegura una calidad de vida para la persona que necesariamente va a tener que cuidar. Hay que tener en cuenta que son mujeres las que cultivan cannabis para la salud, son mujeres que tienen a su cargo. Con todos estos estereotipos y estas situaciones de género, de desigualdad de género que yo puse de resalto, estas son mujeres que tienen a su cargo niños y niñas con patologías altamente incapacitantes, patologías crónicas, o sea, de por vida. Son mujeres que no tienen tiempo de bañarse, no tienen vida social, tienen vulnerados no tienen tiempo para salir, tienen vulnerados sus derechos económicos también, y tienen a su cargo por ahí personas que porque les toca, o al padre enfermo que lo cuida la hija, incluso la nuera que cuida a la suegra, o directamente, bueno, al niño o niña con el problema de salud y discapacidad. Tener a cargo una persona con discapacidad es 24/7, no hay respiro. La persona si necesita atención permanente, como algunos casos que hemos conocido, no hay respiro, la mamá simplemente vive para el cuidado de esa persona. Entonces, si a eso le agregas que el único tratamiento es importado en dólares, a un precio impagable, y que encima quizás no le sirva, bueno, le queda como una solución muy piola el autocultivar. ¿Qué pasa cuando la persona cultiva cannabis? Volvemos. Está en riesgo de criminalización enorme por la ley de droga, que tiene un sesgo en género, como ya lo advertí antes. Y porque además es una actividad que se realiza dentro del hogar, entonces hay mayor posibilidad de ser investigada, denunciada y encontrada en realidad, porque la mujer está junto a las plantas con la persona que tiene que cuidar, no se va muy lejos, ese es su mundo, la vida de ella pasa por ahí. Entonces, en el caso de las personas que autocultivan
y que lo hacen en su hogar en favor de la salud, lo que tienen es la mayor carga en las tareas de cuidado por el rol de género, agravada en los casos de discapacidad, enfermedad o personas que necesitan atención permanente. Una mayor afectación en todos sus derechos humanos, en el acceso a la salud, a su propia salud y a su propio bienestar, a sus derechos laborales, sociales, económicos, goce de cualquier derecho en condiciones de igualdad con otras personas que no tengan la tarea de cuidado a cargo. Y cuando se trata de autocultivar, están en mayor riesgo de criminalización y a la vez de ser víctimas de situaciones violentas, como por ejemplo violencia de género. Porque las denuncias penales, cuando la persona cultiva en su casa, las denuncias penales por cualquier cosa, por ser víctimas de robo, incluso víctimas de un hecho violento de género, suelen no realizarse por miedo a que el personal policial advierta la existencia de plantas y se forme una causa penal al respecto. A mí me encantaría poder compartir el resto. ¿Nosotros qué vivimos? El resto del Power. A ver si logro entrar de nuevo, Ari. Si no, Vicky, ¿Nosotros qué caso? si no, no te preocupes, después lo compartimos nosotros desde la Secretaría de Extensión para no estar interrumpiendo el hilo de la charla que está muy interesante. No sé qué te Bueno, parece. ¿nosotros qué vimos? Les cuento 2 o 3 casos nomás para que vean cómo en la práctica esto se advierte. En los casos de las por ejemplo, el primer caso de amparo para la salud, que es el caso del nene con neurofibromatosis y en Salta, que ya está en la corte, el caso se conoce en la jurisprudencia como madre e hijo. Para que vean cómo está bien claro, en todo ese expediente no van a encontrar ninguna referencia al padre, no sabemos si existe. El caso se conoce como madre e hijo. El siguiente caso conocido, el caso Prieto, en realidad es el caso de las madres que se cantan en Rosario. Estoy hablando de amparos. El tercer caso es el de Joaquín, el nene Joaquín con síndrome de Tourette. Las que lo impulsan son su mamá y su abuela. Y fueron las caras visibles de la lucha pública en favor de este nene. Estos son mujeres. En los casos penales, nosotros lo que vemos son, como el caso de Adriana Funaro, una persona que no solamente cultivaba para su salud, sino para el resguardo de la salud de otras 5 personas a las que ayudaba con su aceite en forma solidaria, que era mujer y que uno de los principales motivos por los cuales fue denunciada y a la postre criminalizada gracias a esa denuncia, es porque el vecino le dio una orden y ella, en su rol de ser inferior, debía obedecerla. Esto es lo que él le dio a entender. Le dio la orden de que no construya su medianera. Como ella la construyó igual, le hizo una denuncia penal. Y en la denuncia describe actividades que ella hacía como sospechosas. Y le da a todo, dentro de su denuncia, todo lo que ella hace le da un marco de inmoralidad y de sospecha, suficiente como para que la investiguen, la allanen y luego la detengan. En esa causa, el Estado no solamente está sobreseída, Adriana, sino que el Estado además reconoció específicamente la vulneración de sus derechos humanos, en particular en su derecho a la salud y a tener una vida digna. Y como ya lo conté en la otra charla, se lo vamos a pagar entre todos esto. Pero estos son algunos de los casos. En el caso de criminalización, nosotros tuvimos en 2017 el relato, junto con Valeria estaba también, el relato de una mamá que tenía una nena con una enfermedad tremenda, que incluso se alimentaba con una sonda, y ella contó que cultivaba en su casa, en el conurbano bonaerense, y que su familia había aprendido a tirarse abajo de la mesa y a apagar las luces cada vez que escuchaban un patrullero. Y por ahí dirán, pero es absurdo, ¿quién va a perseguir a una mamá que está cultivando en favor de su hijo? Bueno, cuéntenselo a Araceli Rea, que tuvo un allanamiento en su casa, y que gracias a la intervención de la defensa pública en su momento, se le lograron devolver todo lo que le habían incautado al día siguiente, y bueno, por supuesto la causa quedó pendiente, pero hay muchos casos de mamás o hijas, gente que cultiva mujeres que cultivan para los padres, mujeres que cultivan para sus hijos, mujeres que cultivan para otros familiares, cultivadoras solidarias, mujeres que se hacen cargo de las tareas de cuidado de la gente que los rodea y de otras personas también, porque es algo que ya saben hacer y porque socialmente lo tienen a cargo, que cultivan y cuando cultivan permanentemente tienen miedo de ser criminalizadas porque es muy fácil de hacer, es muy fácil hacer estadística y número persiguiendo a estas mujeres. Y en muchos de esos casos ni siquiera son investigaciones dirigidas contra ellas. En el caso Chaija, es un caso de Monte Grande, entraron a la casa supuestamente persiguiendo un ladrón. Y se encontraron con el cultivo, con la señora que cultivaba para su propio uso,
y fue criminalizada esta señora. Por suerte no fue detenida y por suerte luego fue sobreseída, la justicia se lo reconoció. Pero las mujeres no pueden vivir con este miedo. Cada vez que el Estado se corre de garantizar los derechos a los que está obligado a garantizar por esa lista de normas que yo cité al principio, a las que deja en situación de abandono esas mujeres como esta. Mientras el Estado no reglamente la ley 27.350 y no modifique la ley 23.737 para resguardar a las personas que hoy necesitan sí o sí cultivar cannabis para la salud, todas estas mujeres que tienen a su cargo estos roles de cuidado están en riesgo. Están en riesgo. Para que al final en el Power, que no están viendo, pero que espero que puedan ver después, yo cito algunos libros para que vean de dónde saco parte de la información y puedan buscar fuentes. Y quería cerrar simplemente diciendo que además la lucha en favor del cannabis para la salud también tiene cara de mujer. Porque las personas, fueron mujeres las legisladoras que impulsaron la ley. Fueron mujeres las madres como Valeria Sales, como María Eugenia Azar, como María Laura Lassi, como Adriana Funaro, como tantas otras que ahora me estoy olvidando, las que fueron al Congreso de alguna manera a dar testimonio público, arriesgándose con todos los miedos que tenían para dar este debate y ponerlo en tela de juicio y exigir al Estado alguna modificación. Y seguimos siendo mujeres las que ponemos la cara incluso en estas charlas. Entonces, toda esta situación que tenga que ver con la falta de política pública que genere acceso al cannabis para la salud tiene un impacto diferenciado en las mujeres. El Estado argentino no puede seguir con este tipo de política, por omisión o por acción, porque está incumpliendo estas normativas que yo mencioné al principio. Y porque garantizar igualdad para las mujeres y erradicar cualquier situación que las ponga en desigualdad respecto a hombres, a los hombres es obligación y es algo en lo que todos tenemos que participar de alguna manera, para dar el debate y para que el Estado lo recoja y de alguna manera genere las modificaciones necesarias. Gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Valeria, te habilito el micrófono. Dale. Hola, Valeria, ahora sí. Hola. Hola, Ari. Gracias a Vicky por todo y por invitarme, gracias a la universidad. Bueno, yo, para quienes no me conocen, me llamo Valeria, soy la presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Mamá Cultiva nació en el año 2016 con el objetivo de darle un marco legal a una actividad que nosotras ya hacíamos, que era cultivar marihuana con fines terapéuticos. En ese momento, Diana Conti, en marzo del 2016, presentó un proyecto para despenalizar el cultivo de cannabis cuando era para uso medicinal, y lo puso en Facebook, y yo me fui hasta el Congreso a ver esa presentación, y porque me gusta mucho la política y había visto otras presentaciones de proyectos, y esta era la primera vez que veía que quien presentaba el proyecto era una mujer con diputadas mujeres a sus costados, con una mamá que era María Laura Lassi sentada al lado, y del otro lado, frente a ellas, había un montón de mujeres. Y yo que conocía el movimiento canábico, porque me había tenido que apoyar en ese movimiento para aprender a cultivar algunos años antes, me llamó la atención y dije, hay que hacer una agrupación que sea de mujeres que cultivamos con fines terapéuticos. Y bueno, ahí empieza a armarse Mamá Cultiva. Lo que hicimos fue un trabajo parlamentario muy exhaustivo, junto con gente de la revista THC y de SECA, que fuimos a visitar a todos los diputados y senadores que nos abrieron las puertas, y a los que no nos abrieron la puerta también, porque nos parábamos en los pasillos del anexo a esperar que salgan al baño o algo, y atraparlos en el viaje hacia el baño y de hablarles de cannabis. Fue una aventura increíble, fue muy divertido, también muy doloroso, porque hubo diputados que fueron muy malos con nosotras, que no les interesaba el tema. Pero bueno, logramos instalar un tema, logramos que desde ese primer proyecto de Diana Conti, que se presentó en marzo del 2016 a octubre del 2016, se presentaran en total 18 proyectos.
porque todos los que nos lograban escuchar y empatizar con la problemática terminaban presentando un proyecto propio. Y esto de que se presenten tantos proyectos es una estrategia también parlamentaria que hace que la Secretaría Parlamentaria no tenga otra que tratar el tema, porque hay 18 proyectos sobre lo mismo, entonces lo terminaban tratando. En ese momento el oficialismo no tenía muchas ganas de tratarlo, pero la oposición muy fuertemente empujaba que se trate, y bueno, se dio, teníamos la banderada, era la presidenta de la Comisión de Salud en ese momento, era la diputada Carolina Gagliar, y ella se hizo carne con el tema, y lo batalló, y lo siguió, y molestó, hasta que por fin llegamos a las reuniones de comisiones, donde, como contaba Vicky, expusieron distintas madres, usuarias, cultivadores, médicas, médicos, que ya venían trabajando en la temática, y logramos llegar a aquella reunión plenaria donde se decidía cuál era el dictamen que bajaba a la Cámara. Había dos dictámenes posibles, el del oficialismo y el de la oposición. El del oficialismo era el que finalmente salió, con cosas bastante distintas de lo que salió después, y el de la oposición, que era el proyecto que nosotras acompañábamos, que incluía el autocultivo. Llega a la Cámara el proyecto del oficialismo por muy poquitos votos, 4 o 5 a favor del oficialismo, y nosotras la verdad que lloramos ese día. Yo me acuerdo que llovía y que salimos con Caro Gagliar del Congreso literalmente llorando, y teníamos que elegir si queríamos ir a la Cámara con ese proyecto que era malísimo, o soltar y no ir con nada, porque quedaban 2 o 3 semanas nada más de actividad en el Congreso, y había un montón de proyectos para tratar, como siempre pasa, se acumulan y sobre fin de año se tratan un montón de proyectos todos juntos, y nosotras no sabíamos qué hacer y lo pensamos un poco y decidimos que una muy mala ley era mejor que ninguna ley. Y además que si en esas 2 semanas que teníamos hacíamos la suficiente fuerza a nivel mediático para instalar el tema de que el oficialismo no quiere dejar cultivar a las madres, tal vez podían, durante la discusión en la Cámara, mechar lo que finalmente ocurrió, que fue el artículo 8. El artículo 8 de la ley 27350, que es la ley que finalmente se sancionó, habla de un registro voluntario de cultivadores, de cultivadoras, de usuarios y familiares de usuarios, en virtud de lo dispuesto por el inciso 5 de el artículo 5 de la ley de estupefacientes, la 23737. ¿Qué quería decir? Que nos iba a hacer un registro para aquellas personas que cultiváramos. Nos fuimos del Congreso, se sancionó la ley, se ganó por unanimidad, nos fuimos del Congreso muy contentas. En marzo del 2017 se tenía que tratar el tema, y aparece el caso Funaro. Adriana Funaro, una cultivadora muy amiga mía, yo la conocía desde hace algunos años, solidaria, ella cultiva para sí misma y para los demás, es allanada, y eso nos da a nosotras el pie para decir: todas somos Adriana, nos van a meter presas como Adriana. Bueno, se terminó votando por unanimidad también en senadores, y sale la ley. El problema con esa ley es que al momento de reglamentarse, queda solamente, como bien decía Vicky, para epilepsia refractaria. La ley no decía eso, pero en la reglamentación solo queda para epilepsia refractaria, y el artículo 8 se vulneró totalmente y se transformó en un registro de pacientes que quisieran importar aceite de afuera. Tenían que ser pacientes con epilepsia refractaria, y la burocracia para llegar a ese aceite importado era tremenda, y además, como decía Vicky también, es carísimo. El aceite importado está alrededor de entre $500 y $600, y la verdad que no resuelve prácticamente nada. ¿Por qué? Porque la planta de marihuana tiene muchísimas variedades, y esas variedades a nosotras nos ponen en una situación de mucha ventaja, porque nos abre el abanico de terapias posibles. Si hubiera una sola variedad de aceite y sirviera para epilepsia,
ya estaría todo resuelto. El tema es que es una planta con mucha variedad, de variedades tipo todas las plantas, el tomate que tenés perita, redondo, cherry. De la misma manera, la planta de cannabis tiene muchísimas variedades y esas variedades sirven para distintos individuos. Son individuos para individuos. No se trata de que haya una variedad que sirva para una patología, sino que cada persona, dependiendo de su organismo, de su sistema endocannabinoide, recepciona mejor alguna variedad que otra. Entonces, el autocultivo nosotras lo venimos defendiendo básicamente desde el principio por eso, porque en la experiencia, la vasta experiencia que hoy tenemos, nos dice que cuanto más variedades tenemos, más posibilidades tenemos, más abarcativo es la terapia con cannabis. Podemos llegar a tratar a una persona que tiene Parkinson, a una persona que tiene artrosis y a una persona que tiene migraña crónica, y en el medio todo lo que tenga que ver con dolor. Entonces, como es tan inmenso la cantidad de aplicaciones que tiene, a nosotros los diputados nos preguntaban, pero ¿y ustedes cómo saben para qué sirve? Bueno, la gran ventaja que tiene cannabis, que no tiene ninguna medicación alopática convencional, es que no tiene los efectos adversos que tienen las medicaciones alopáticas tradicionales. Yo tengo un hijo con epilepsia y con autismo que ha tomado medicación que a las 48 horas le ha sacado llagas en la boca o le han hecho caer pelo, o que tienen efectos secundarios que son realmente devastadores y rápidos, no es que son efectos secundarios a largo plazo. Inmediatamente tienen un efecto no deseado que en sí la marihuana no tiene. Bueno, cuando se reglamenta la ley de la manera que se reglamenta, nos dimos cuenta como organización que el Estado no iba a dar respuesta a la demanda de la población. Nosotras ya solamente por estar diciendo que cultivábamos marihuana para uso terapéutico, teníamos entre 100 y 150 consultas por día en nuestras redes sociales. Cuando vimos que el Estado nos iba a hacer cargo de todo eso, nos tuvimos que reestructurar, y hoy Mamá Cultiva Argentina es una organización con más de 30 voluntarios y voluntarias, la mayoría de ellos profesionales de distintas áreas, que lo que hacemos es acompañar, contener, orientar, informar a toda persona que se acerca a la organización, ya sean familias a quienes les enseñamos a cultivar, a hacer los preparados, no solamente aceites, tinturas, cremas, ungüentos, lo que sea necesario hacer los preparados, sino también tenemos un curso para profesionales de la salud donde también los acompañamos en la formación que se necesita tener para poder manejar una terapia con cannabis. Ahora, cuando nosotros nos volcamos nos pusimos como de este lado del mostrador y nos volcamos a esta tarea formativa, que es básicamente lo que hacemos todos los días, nos pasó algo que no esperábamos, y es que más del 70%, o más del 60%, casi llegando al 70% de las personas que se acercan a nosotras son mujeres. Profesionales de la salud que se acercaron a nosotras eran médicas, enfermeras, kinesiólogas, veterinarias, y algunos veterinarios y algún médico y algún psicólogo, pero mayoritariamente mujeres. Y en cuanto, porque son la línea al frente del sistema de salud. El sistema de salud está compuesto mayoritariamente por mujeres. Entonces, obviamente, lo primero que se nos acercó a nosotras fueron esas mujeres. Y en cuanto a lo familiar, a todas las familias que se acercaban para aprender a cultivar porque tenían algún familiar o porque ellas mismas necesitaban cannabis, también eran más de un 60% mujeres. Y son mujeres que no necesariamente son madres como yo, sino que la gran mayoría son cuidadoras como yo, digamos. Son personas que tienen a cargo el cuidado de alguien
en general sin haberlo elegido, es decir, por mandato social, porque vivimos en una sociedad muy machista todavía, tienen a cargo una persona a la que tienen que cuidar. Y no solamente eso, eh, vienen a buscar cannabis, y esto es muy importante, vienen a buscar cannabis porque la medicina tradicional alopática no tiene respuestas para darles. No es que se encapricharon con el cannabis porque les parece lindo, porque les gustan las plantas, al contrario, cada vez que les decimos la mejor manera de acceder a una terapia con cannabis es cultivando, se agarran la cabeza porque dicen, no hay otra cosa más que tengo que hacer, otra tarea más que me van a agregar. No están contentas de tener que cultivar. Después se ponen contentas, pero en un principio es como una carga más que uno les está sumando. Estas mujeres ya hicieron todas las terapias que podían, ya trataron de resolver el problema con las herramientas de la medicina médica, del sistema médico hegemónico, y no encontraron respuesta. Entonces vienen con un alto nivel de frustración, con el autoestima por el piso, porque hace muchos años que no encuentran cómo resolver o cómo mejorarle la calidad de vida a esa persona que tienen a su cuidado. Y cuando uno está al cuidado de otra persona, su vida queda relegada, pero muy relegada. Recién Vicky lo contaba un poco haciendo un pantallazo de cómo es convivir con una persona con discapacidad. La verdad es que cuando la desesperación por mejorarle la calidad de vida a otra persona o a uno mismo no rinde sus frutos, esa búsqueda de un bienestar se vuelve una obsesión, y todo lo que tenga que ver con uno mismo, la cuidadora lo deja relegado para otro momento. Yo no me puedo ocupar de mí ahora si mi hijo se está golpeando contra la pared. Yo no me puedo ocupar de mí ahora si mi marido no puede caminar. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres que llegaban a nosotras eran mujeres que hace muchos años que están cuidando, que tienen un alto nivel de frustración, que tienen la autoestima pisoteada y que siguen sin poder resolver la cuestión de la calidad de vida, no la cuestión de la enfermedad. Son dos cosas distintas y son lo mismo. La salud para nosotras no pasa por la ausencia o presencia de una enfermedad. La salud para nosotras es tener calidad de vida, es saber que aún con la condición clínica que yo tenga, sea cual sea, puedo ser feliz, puedo gozar de la vida, puedo hacer cosas que me gustan, puedo tener una vida social. Y el sistema nuestro no está pensado para esas mujeres que cuidan, sí piensa en la persona con discapacidad. En una encuesta del INDEC, el INDEC publicó en 2018 los resultados de un estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, y dice que el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad. A esas personas el Estado las asiste con medicación, con terapias, con alguna pensión en determinados casos, pero nunca el sistema se ocupa de la persona que está al lado de esa persona con discapacidad, que es quien cuida. Nunca, en ningún caso. Y esa persona que cuida, que está por fuera del sistema, en todos los órdenes que ustedes se puedan imaginar, es una persona que no puede estudiar, que no se puede ir de vacaciones, que no puede trabajar, y que muchas veces, diría, en más del 50% de los casos, por lo menos de lo que llega a Mamá Cultiva Argentina, están solas con esto. La mayoría, no, porque hay como una creencia, también esto es una idea patriarcal, de que del cuidado de las personas tienen que estar a cargo las familias. Cuando decimos las familias ya sabemos que estamos hablando de las mujeres de la familia. Hay una familiarización de ese rol del cuidado. Y muchas mujeres están solas, no tienen un marido, no tienen ayuda, no tienen hijos, la que no tiene hijos y tiene que cuidar al marido o al padre o a la madre, la que está adentro de un matrimonio, pero no está porque la hace feliz el matrimonio, está porque no puede ir a trabajar, y si se separara no tendría cómo sobrevivir. ¿Se entiende esto?
es tan importante entender que esas mujeres que hoy aprenden a cultivar, lo hacen por una cuestión esencial que pasa por sostenerle la vida a otra persona. Eso es lo más importante que creo que tenemos que dejar como mensaje. Las personas que cultivan cannabis lo hacen en su mayoría porque no tienen otra alternativa y porque necesitan mejorar la calidad de vida de la persona que cuidan. Y cuando deciden cultivar para mejorarle la calidad de vida a otra persona, automáticamente se mejoran la calidad de vida a sí mismas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el cultivo es una terapia en sí mismo. El cultivo es terapéutico, es como hacer arte terapia. Es una actividad muy placentera. Traten de imaginarse cuando estaban en la primaria y les hicieron germinar un poroto. ¿Se acuerdan la felicidad al ver el brote salir? Bueno, esa misma felicidad siente la persona y ese brote le genera mucha esperanza. Yo con este brote voy a mejorar la calidad de vida de alguien que quiero. Eso es lo que uno piensa automáticamente. Y cuando eso ocurre, o sea, la planta crece y se pone hermosa, uno se siente útil, porque realmente es la primera vez que estamos haciendo algo para mejorarle la calidad de vida a alguien con nuestras propias manos sin depender de nadie. Genera muchísima autoestima, hay una validación de uno mismo automática. Obviamente estas personas lo hacen acompañadas de nosotras, entonces nosotras las abrazamos y les damos todo ese amor y ese valor que la sociedad no les da. Las aplaudimos por esta tarea que hacen todos los días. Las aplaudimos, pero de corazón. Las aplaudimos como solución, que la solución sería darle un valor social, económico y amoroso a esas mujeres. Porque esas mujeres son menos ciudadanas que todos ustedes, porque no tienen los mismos derechos. Si uno tiene que cuidar a una persona, ponele a tu mamá, y vos estás trabajando en relación de dependencia y no podés, bueno, contratás a alguien que lo haga. Y si no tenés los medios económicos para contratar a alguien que la cuide, ¿qué pasa? ¿Se muere? Hoy sabemos que que el cuidado del otro y de la otra y del otro, es tan fundamental como el capital. O sea, a nosotras no nos paga nadie por hacer lo que hacemos, porque se supone que lo tenemos que hacer por amor, pero eso que llaman amor es trabajo no pago. Y estas personas, encima de que están afuera del sistema, encima de que tienen menos derechos que el resto, encima de que sufren empatizando con la persona que tienen que cuidar, se tienen que cuidar de la policía. Le tienen que tener miedo a la justicia. Tienen que estar rezando si la llegan a allanar a ver qué juez les va a tocar. Eso no es justicia. Eso está muy lejos de ser justo. Entonces, cuando pensemos en cannabis, pensemos que cannabis es una herramienta de cuidado, que es una herramienta de salud, que es la mejor herramienta que muchas mujeres tuvimos en muchísimos años de sufrimiento. Ustedes nos van a ver en la calle marchando por una marihuana libre y también nos van a ver en la calle marchando por un sistema de cuidados para todos y todas. Nos van a ver luchando por los derechos de las mujeres, luchando por los derechos de las mujeres que cuidan y de las mujeres dentro del sistema de salud. Porque nuestra identidad política, que muchas veces nos lo preguntan, nuestra identidad política es ser mujeres. Y es algo muy hermoso. Así que bueno, quedo atenta a preguntas y muchísimas gracias otra vez por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Valeria. La verdad que tu aporte es espectacular. Cuando particularmente me pasó de ver el título de la charla, fue
wow, cómo será y nada, quiero agradecerte tu lucha. Tenemos una pregunta de Daniel, una pregunta para Victoria y una pregunta para Valeria. Ahora Vicky acaba de compartir el PowerPoint. Gracias, Vicky, qué buena imagen. A ver, Vicky, ahí estás. Se nota bien en la pandemia. Y esto eran los libros, a ver si se llegan a ver, ahí está. A ver si se ven, ahí está. Y en primer lugar está el de Mamá Cultiva, que cuenta la historia de Valeria, para que lo puedan ver, para que lo tengan a mano, y hay algunos libros que hablan de desigualdad y cannabis o situaciones de cuidado. Buenísimo, Vicu. Ahí está. Estas son las caras de mujeres luchadoras. Total. Faltan muchas. Pero bueno, para que se viera lo que faltaba compartir acá. Ahí está. Discúlpenme. Le estaba comentando que Daniel Salazar le realiza una consulta primero para Victoria y otra para Valeria. Primero para Victoria. Victoria, ¿cuál es el análisis prospectivo para que el Estado revierta el concepto de Valeria sobre que una mala ley es mejor que nada? No sé a qué llama concepto prospectivo. Lo que hay que hacer es modificar la ley, básicamente. Eso es lo que... En ese momento, la lógica de Vale tenía que ver con que si no existía ninguna normativa que reconociera el valor terapéutico del cannabis, la única legislación que abarcaba la sustancia era la penal. En ese sentido, era una ley efectiva, digamos, para ese momento. Porque ponen la existencia de una ley que reconozca el valor terapéutico de la sustancia, tensiona con la lógica de la ley penal en el mismo rango de leyes, ¿no? Porque son las dos en el mismo nivel. Entonces obliga a los jueces a cuestionarse, bueno, ¿dónde pongo esta sustancia? Y si necesariamente es la lógica del sistema penal la que hay que aplicar en todos los casos. ¿Qué debería hacerse? Mejorarse la ley actual, la 27350, con una reglamentación acorde a las necesidades que tienen las personas que lo están reclamando, que básicamente es el acceso seguro a sustancia segura, el acceso correcto, digamos, el acceso, porque hoy no hay, y el prever las posibilidades del autocultivo como incluido dentro de la norma, y por otro lado modificar la ley penal para que no haya ninguna duda entre una cosa y la otra. Sí, el libro Sin Dolor también es muy importante. El de Marcelo Morante también cuenta un montón de historias, ahí lo acabo de ver en un comentario. Modificar la ley de drogas para excluir las conductas que hace cualquier persona que esté usando cannabis en favor de la salud, o directamente excluirlo del concepto de estupefaciente. Para mí sería lo ideal. Tenemos una consulta para, gracias Victoria, para Valeria, de Daniel. ¿Qué cambios deberían dar para que el Estado pase de un rol punitivista a uno de protección y amparo a la mujer y las personas que tienen a su cuidado? Mira, es algo que estamos debatiendo. Tenemos bueno, la pandemia suspendió todo, pero tuvimos la suerte, no sé si suerte, no sé si es suerte, no hay suerte. Trabajamos mucho para esto. Pero cuando empezó este año nos convocó la ministra de Seguridad a una reunión y enseguida se puso en las antípodas de la ministra de Seguridad anterior. De hecho, yo siempre cuento algo por ahí, qué sé yo, es muy autorreferencial y no está bueno, pero ella me abrazó, físicamente digo. Me vio entrar y me dijo, hola Valeria, y me abrazó. Y ese gesto a mí me dijo mucho. También nos convocó la presidenta del CONICET, que sabía que había investigadores de todos de varios puntos del país trabajando en cannabis, y armó una reunión federal con todos los investigadores y las investigadoras del país que estaban trabajando en cannabis, muchos de ellos de manera oculta, sin que el Estado lo supiera. Llevaban investigación, a nosotras nos han investigado cosas por debajo de la mesa 1000 veces. Y ella invitó a todos y
a esa misma reunión invitó a organizaciones sociales y ahí estuvimos y también fue muy, muy bueno el encuentro porque pudimos primero empezar a debatir sobre la re-reglamentación, que es el primer paso, digamos. El primer paso, que a nosotros nos parece fundamental, es volver a reglamentar la 27350, incluir en el artículo 8 con el espíritu que traía, que era hacer un registro de cultivadores y cultivadoras, cosa de que si viene a policía yo poder mostrar algo y sentirme segura cultivando. Y después es las reuniones que habíamos empezado a tener con diferentes diputadas de esta nueva camada de diputades para una nueva ley. Eso es súper importante. Eso por el lado estrictamente de lo relacionado a la ley de drogas y de cannabis en particular. Y por el otro, del Ministerio de la Mujer, de la Secretaría de Cuidados, nos convocaron a una charla y a trabajar en territorio, y la charla lo pudimos dar, que fue la semana justo previa de que empezara todo esto de la pandemia. Fuimos al Centro Cultural Kirchner a debatir con otras importantísimas mujeres que trabajan en la agenda de cuidados en feminismo, y estábamos encaminadas como para empezar a darle tratamiento al tema, para que esto esté en la agenda feminista, pero otra vez quedó todo trunco con la epidemia, con la pandemia, pero retomaremos próximamente, porque acá las banderas no se bajan. Nunca. Le voy a dar la palabra a Germán Klappenbach. A ver. Hola, Germán. Habilita el micrófono, Germán, porque yo estoy intentando y no me autoriza. Ahora sí. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta a Victoria. Germán, se te escucha muy bajito. Acércate un poquito más. A ver. Habla, habla. Sí, estoy hablando. Ahora sí se escucha. Sí. Hola. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle primero a Victoria si ella habló, digamos, hizo un correlato entre lo que son, digamos, la mayoría de encarcelaciones en base a los datos que ella maneja, que corresponden justamente a mujeres. Y quería preguntarle si desde su mirada existe una suerte de sesgo por parte de los medios de comunicación, o en este caso en las redes, respecto de lo que son los cultivadores de cannabis detenidos, porque pareciera que, digamos, las últimas detenciones con este carácter de arbitrariedad y demás, a varones, digamos, y en ese sentido existe un sesgo por parte de estos medios que difunden esos casos, o cuál es su opinión respecto a esta situación. Sí, gracias. Sí, tenés razón. Hay los últimos casos que hubo conocimiento público fueron a hombres. Los que hoy se están reclamando en las redes, el chico Medina, Matías Mercadí, creo que es Tomadín, el apellido, no me acuerdo bien. Los que se están reclamando, el de Damián Rania, bueno, esos son hombres, es verdad. Cuando se habla de criminalización y de guerra contra las drogas y de la política sesgada en género, hay que tener en cuenta que ya el hecho de que exista esa política y que exista el riesgo, a la persona que cuida, a la mujer que cuida y que tiene plantas, ya eso la hace vivir peor. Se efectivice o no la detención, se efectivice o no el allanamiento, la mujer, cuando sabe que existe esa política criminal y que la puede abarcar, ya vive peor, ya no invita gente a su casa, ya se esconde, no se puede pelear con nadie, no puede hacer denuncias, no va a la policía para nada, se banca situaciones de violencia, se banca al marido que no aguanta más. O sea, ¿por qué? Porque el riesgo en sí, ya por el posible riesgo, que exista una política de drogas que de alguna manera abarque el cannabis para la salud, la pone a la mujer en esta situación de riesgo. Que después haya efectivización de detenciones de hombres, sí está lleno, por supuesto.
por supuesto. Y también, cuando yo hablé de guerra contra las drogas, no distinguí que el narcotráfico existe y que por supuesto es un objetivo que el Estado tiene que perseguir y no hay ninguna duda. Pero no tiene nada que ver el narcotráfico con plantar una planta para uso terapéutico posterior. Entonces, acá lo mismo, que haya hombres criminalizados y que algunos de ellos fueran usuarios terapéuticos y esa fuera su defensa, no quita que haya una importante cantidad de mujeres afectadas en la guerra contra las drogas y que eso se note tanto que el resto de las mujeres que aún no fueron afectadas vivan con miedo en peores condiciones, o sea, gocen de menos derechos por las dudas por el miedo a. Valeria, ¿querés agregar algo? No, y además que esos hombres por ahí, no, bueno, es cierto lo que dice Vicky, lo que nosotras buscamos es que se abarque a todos y todas. Lo que pasa que dentro de lo que es la estigmatización de la planta, cae la estigmatización de las personas que consumen también. Y siempre se va a estigmatizar con doble moral a las mujeres que a los varones, para todo. ¿No? El varón que toma alcohol no es lo mismo que la mujer que toma alcohol. El varón que toma alcohol es un vivo bárbaro. La mujer es un irresponsable. Hay hay ahí como un plus a la carga, digamos. Pregunta para ambas. El obstáculo... Vicky, tenés un sonido de fondo. Pregunta para ambas. El obstáculo para la despenalización entienden que se relaciona fundamentalmente a falta de conocimientos científicos, al peso de compromisos internacionales, a prejuicios culturales, a otros motivos o una combinación de varios motivos. ¿Se escuchó lo que pregunté? Perfecto. Sí. Vicky. Vicky está silenciada. Contesto yo, sí. A ver, yo no hablé de despenalización. A mí la idea de despenalizar no me gusta, porque de hecho ya existen fallos, como Basterrica, como Arriola, que en la práctica no ha modificado demasiado. Despenalizar no quita toda la parte anterior, es simplemente no aplicar la pena a una conducta que sigue siendo punible en el sistema penal, digamos. A mí discutir despenalización me parece pobre, esa sería la definición, y me parece que no da una solución a nada. Y aparte, en la práctica, cuando es cannabis para la salud, a la larga en los procesos penales se suele lograr probar y la justicia suele reconocer que no hay afectación al bien jurídico tutelado, entonces suelen terminar favorablemente. El problema no es ese, el problema es que la persona no tiene que tener un allanamiento, no tiene que tener el proceso penal. Y para eso no se tiene que discutir despenalización, se tiene que discutir regulación integral. Eso es lo que se tiene que discutir. Y conocimientos científicos hay de sobra, de sobra. A ver, Hay también conocimiento científico, hay conocimiento empírico. hay científico, hay empírico, hay nacional y a nivel extranjero, es impresionante. De hecho, no por nada hay un montón de países que ya tienen regulaciones. Están basadas en ese conocimiento científico. Y después, los compromisos internacionales asumidos, como son las convenciones de droga, no están por encima de los tratados de derechos humanos, no están por encima de la Constitución Nacional. Lo discuto con el constitucionalista que quiera. Son tratados que están ratificados por leyes, están por debajo de la Constitución Nacional y por ende por debajo de los tratados de derechos humanos incorporados en el 75, inciso 22. Con lo cual, bueno, habrá una serie de cuestiones políticas sobre las que no puedo opinar, pero no es una cuestión de rango jurídico de las normas. Pregunta Lucio, para ambas. ¿Cuál fue el argumento legislativo para permitir la importación del aceite de cannabis y prohibir la producción local? Desde ya, muchas gracias. Excelente la charla. ¿Vale? No, es que no hubo. En realidad la ley 27350 dice que el CONICET debe investigar, que el INTA tiene que cultivar, que los laboratorios públicos tienen que producir y que se tienen que entregar gratuitamente en los hospitales. A nosotros se nos reía todo, pero eso es lo que dice la ley. Después fue en la reglamentación. Lo que pasa es que eso decía la ley
y a los pocos meses desfinanciaron el INTA, el CONICET, y empezaron a decir, y hubo como una política pública de retroceso en cuanto a investigaciones científicas. Así que fue una ley que fue una pantomima, no sé, fue en ese momento a nosotros nos pareció un montón, después nos dimos cuenta que no lo era, que era bastante más marketinera que otra cosa. Igualmente es una ley que nosotras seguimos festejando porque a nosotras nos ayudó a legitimar, si bien no se pudo legalizar, sí se pudo legitimar nuestras prácticas, ¿no? que tienen que ver con el autocultivo. Pero no hubo esa discusión. En la ley, cuando se trató la ley en la Cámara, se habló de producción nacional, se habló de ANLAB, y después, en el momento de hacer efectiva la ley, desde el Ejecutivo, la orden fue, solo se importa. Vicky, ¿querés agregar algo? No, es lo que dice Vale, en teoría esto estuvo pensado también de una manera bastante loca porque era totalmente producido por el Estado, algo que en la práctica tampoco va a funcionar, porque es imposible abarcar la cantidad de personas que pueden ser. El universo de usuarios es demasiado grande y el universo de genéticas o de variedades también es demasiado grande. De hecho, ningún país del mundo tiene un sistema donde únicamente esté a cargo del Estado, ni siquiera en Uruguay, porque Uruguay tiene una regulación del autocultivo y de los clubes de cultivo. O sea, ningún país del mundo que ha regulado ha dejado exclusivamente a manos del Estado el acceso al cannabis para la salud. Entonces, acá tampoco va a funcionar eso, y la ley arrancó, digamos, con esa lógica. Que bueno, después tiene los problemas que dice Valeria. Samantha Navarro pregunta, ¿regulación del cultivo para consumo terapéutico? ¿Eso sería lo ideal entonces? ¿Y qué nos falta para eso? ¿La regulación como corresponde de la ley? Las dos cosas. En principio, reglamentar la 27350 es como el paso corto, es lo inmediato que podemos hacer, que lo puede hacer Ginés mañana, reglamentar esa ley. Y después tenemos que trabajar fuerte en una nueva ley que regule el uso del cannabis, en general. Para mí, no sé, eso es lo que trabajamos desde Mamá Cultiva, no sé. Sí. Yo diría que lo que es necesario es regular absolutamente todo el acceso al cannabis y el uso en la forma que también están regulados el uso del alcohol o el uso del tabaco. O sea, para que no afecte a terceros, para que no, con políticas de prevención, de educación, de información, legislación que regule el uso de cannabis en ámbitos laborales, porque hoy tenés el problema de que una persona que usa cannabis para la salud y cumple determinada actividad laboral, le da positivo, si le hacen un test, le da positivo para marihuana, cuando en realidad lo que está usando, como si fumara o si consumiera de otra manera, y lo que está usando para irse en favor de la salud. Entonces, se necesita reglamentación integral del acceso, y luego después de cómo ese acceso se extiende a todos los órdenes de la vida. Para eso, para mí lo que hay que hacer es legalizar. O sea, sacarlo del sistema penal y después regular todo lo que sea necesario regular. Por supuesto, eso requiere un sistema legal distinto. En cambio, lo que dice Valeria, la ley medicinal actual es solo por decreto, entonces sería la forma más rápida de asegurar un universo muy grande de gente afectada. Después, el sistema de regulación abarcará a todos los demás, a todos los demás. Vamos con las últimas dos preguntas. Voy a leer una y después le voy a dar la palabra a Lucio, que quiere decir algo. O no, nos pareció, me parece. Ah, listo, perfecto. No quiere preguntar nada, entonces vamos con la última consulta. Respecto del costo del aceite, que es muy alto, la ley establece que el Estado es quien debe proveerlo de manera gratuita. ¿Por qué se piensa entonces su costo como un impedimento a su acceso? Me pregunta Germán. Vale, le comento cómo pasa en la práctica. Dale. Porque en la práctica las familias primero lo tienen que importar, primero que tiene un trámite burocrático tremendo, que es por supuesto menor acceso cuanto más lejos estás de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una cosa los que están en Buenos Aires, cerca del ANMAT y de todos los trámites, y otra cosa los que están en el interior, que tienen otro costo.
las familias lo que hacen es lo compran y después suelen reintegrárselo a las obras sociales. No es que se lo trae el Estado en forma gratuita. El Estado lo da a través de obras sociales, como puede ser IOMA o alguna otra, y si no a través de la obra social que tiene cada familia. Pero se compran se traen de a tandas, o sea, se suelen traer tandas de a 6 frascos juntos, entran a través de una droguería, la familia lo suele pagar y luego lo cobra por reintegro, como tantos otros tratamientos. Esto no es que es una cosa del cannabis. La mayoría pregúntenle a las personas que tienen hijos que hacen terapias permanentes, terapias tipo ocupacionales, por ejemplo, en casos de trastornos de autismo, por ejemplo. Y van a ver que la mayoría de las familias primero paga y luego consigue reintegro. Y esto es muy marcado. Otro tipo de terapias también. O sea, esto suele pasar, es cómo funciona el mecanismo. Entonces, la familia tiene que contar con ese dinero para pagar ese costo en dólares, de esa cantidad de frascos que necesita, y una aclaración, cuando el día que llegan hay que retirarlos, porque si no, en algunos casos se les ha cobrado por cada día que los frascos están para ser retirados. Lo cual es un impedimento enorme, la gran mayoría de la gente no accede. Más allá de que no le sirve a la gran mayoría, a la poca que le sirve, tiene este obstáculo económico y esta distancia enorme. Bueno, ahora sí, le habilito el micrófono a Lucio. Hola, Lucio. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, Sí, se escucha. gracias por la invitación, excelente la charla, gracias a la Secretaría de Extensión, a Valeria y a Victoria. Y tenía una pregunta para Victoria, perdón primero que nada la ignorancia, no me quedó claro por qué considera que hablar de despenalización termina siendo una discusión pobre, si bien comparto que es mejor intentar una regulación integral, con la despenalización uno tendría que regirse por el artículo 19 de la Constitución, de que todo lo que no está prohibido está permitido, que es la regla general. Entonces, digo, si bien apuntaríamos a una regulación integral, el hecho de lograr una despenalización terminaría siendo que sacarle poder al Poder Ejecutivo y a las fuerzas de seguridad para seguir criminalizando a todas aquellas personas que quieran cultivar. Esa es mi duda. No, claro, el tema es así, despenalizar es de todas las etapas del delito la última, o sea, es sacar la imposición de la pena en el marco del proceso. ¿Sí? Y la ley de drogas ya tiene algunas figuras con esta lógica. Entonces, el problema para las personas que tienen cannabis para la salud, dos problemas hay. Primero, que suelen cultivar bastante cantidad, y la lógica del artículo 19, esto de que no afecte a terceros, bueno, a ver, está discutida, o ha sido, yo no lo discuto, pero ha sido discutida en casos donde el cannabis era para darle a otro. Entonces ya había una extensión a terceros. O cuando las plantas se veían desde afuera cuando son muy altas. O las escasas cantidades previstas en el caso del fallo Arriola, en el caso del cannabis para la salud no se dan porque la gente cultiva gran cantidad. Entonces, si en una causa penal uno ve un cultivo enorme, un montón de frascos, balanzas para pesar, elementos para producir, para extracción de resina, derivados, Pikachu para armar no sé qué, y encima hay niños en esa casa, los que reciben de alguna manera ese derivado, es muy difícil, a simple vista, que eso no parezca algún tipo de delito del artículo 5. Entonces, esa persona es criminalizada, la allanan, la pueden detener, le secuestran todo, y después al final, por ahí sí, no se le aplica una pena, por algún argumento legal. Pero la pena empieza desde el momento que la allanan y le secuestran las plantas. Porque lo peor que le puedes hacer a una persona que cultiva para su salud es sacarle la planta. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo que vos tenés que es correrlo del sistema penal, reconocerlo como un tema de salud y darle el resguardo en materia de salud que corresponde. Y dejar de lado la discusión sobre si la cantidad o no la cantidad y hablar estrictamente de que es en favor de la salud y no en contra. Recordad que los delitos de la ley de drogas son delitos para proteger la salud pública, y que cualquiera de esas acciones, cuando no afectan la salud pública, no pueden ser consideradas delito. Bueno, acá hay que dejarlo bien en claro de antemano, para que directamente la ley penal no intervenga, y esto no pase por los jueces penales. Esto tiene que estar decidido de otro lado, y esto, o sea,
tiene que ser entendido como un tema de salud y regulado desde esa lógica. No es un tema del derecho, no debería ser un tema del derecho penal, esto es lo que digo yo. Por eso digo que es una discusión pobre. ¿Vale? Valeria. No, nada, creo que Vicky fue clarísima, pero me quedó de la pregunta anterior algo para decir. Nosotros hacemos hincapié en los $500 o $600 que vale el aceite porque nos da mucha bronca regalar esa plata, porque se está regalando, porque podríamos nosotros, como el país que somos, con las características propias de los argentinos, de las argentinas, con la cultura que tenemos en términos de agronomía, con los laboratorios públicos, ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil, ni un montón de países en nuestra región tienen laboratorios públicos, y nosotros teniendo todas las herramientas, teniendo todo el conocimiento que se necesita, teniendo todo el suelo ideal para cultivo, teniendo laboratorios públicos, teniendo investigadores e investigadoras que están dispuestos a trabajar en la materia, estamos regalando la soberanía. Entonces, para nosotros es clave eso. Y otra cosa es que, como les dije al principio, no hay una sola variedad de planta. Entonces, con el aceite que se importa de afuera, la gran mayoría de las personas no les sirve ese aceite, necesitan otras variedades, y el autocultivo a nosotras nos garantiza esa variabilidad y esa diversidad de plantas. Por eso es tan importante. Estuvieron haciendo una consulta con respecto a la charla está siendo grabada y luego va a ser publicada en YouTube, en el canal de la facultad que es Derecho Virtual UNLZ. Fabio, no sé si me estás escuchando para ya dar el cierre. Sí, no sé, ¿se me escucha ahí? Sí. Bueno, tuve problemas, tuve que entrar 2 o 3 veces hasta que tuve que agarrar el celular. Hoy es un día complicado, nunca nos pasó tanta complicación. Bueno, agradecerles a todos y cada uno de los participantes. Creemos que es un tema que lo tenemos que seguir conversando, que hay que naturalizarlo, y por sobre todas las cosas, me pareció muy interesante la perspectiva de género, fundamental para llamar a las cosas por su nombre. Y agradecer especialmente, y en nombre de tanto en lo personal y del equipo de extensión como de la universidad, tanto a Valeria como a Vicky, que ya es de la casa, que la tenemos, nos ayuda muchísimo todos estos temas. Y como le dije hoy a Valeria, que sepa que la facultad está para esto, que esta es su casa, y que es obligación nuestra transmitir a la comunidad los conocimientos que se pueden dar en este índole de actividades o en las aulas de nuestra facultad. Así que vamos a dar por cerrada esta actividad y agradecer nuevamente a todos los que participaron. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.